todos los cristianos somos hipócritas. Dijo, yo me considero. ¿Por qué? Porque predicamos algo que está muy por encima de lo que realmente podemos vivir. Estamos intentando, pero en ese sentido, si tú me dices que los cristianos son hipócritas, pues sí. Para cambiar esa perspectiva, yo creo que está gacho, de que lo peor de los cristianos son los cristianos. O sea, Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, tú eres realtor, ¿no? sí. Entonces, ¿todos los realtors son honestos? No. Pero tú te consideras. Sí. ¿Y te has equivocado? Sí, muchas veces. Y hay gente que puede decir, ¿sabes qué, Alex? Sí, me he equivocado. Me transeó, aunque no sea cierto. Hay gente que puede decir eso. No intencionalmente, pero sí. O sea, no sí. que sea verdad, pero bueno, y entonces, ¿por qué no has dejado de ser realtor? Porque me gusta servir. Por eso, pero es que eso, lo que tú me estás hablando de los cristianos pasa en todos lados. Que es parte de la condición humana. Edgar, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Al contrario, Alex, gracias. Es un placer de verdad tenerte aquí. Como te platicaba, Sebastián y yo hemos estado obviamente tratando de reconectarnos con Dios y buscar la mejor manera para vivir esta experiencia llamada vida. Y dije, no, Edgar tiene que platicarnos algo. No, gracias por considerarme, gracias por invitarme. Y bueno, pues nos conocemos ya de... Sí, he tenido la oportunidad de tocar contigo y unas de las mejores experiencias que en la música, obviamente, para la gente que no sabe. Los tatuajes no son de gratis. Los tatuajes no salieron de gratis. ¿Te acuerdas? Me dabas mucha carrilla. ¿Te acuerdas con el que tenía aquí? Con el del árabe. ¿Te acuerdas? Que no sabías que decía, no acabo de ver un video de gente que se tatúa palabras de otras cosas y le hacían a la chica, le traía acá, un chino, ¿no? Y decía, ¿qué dice, no? Y entonces ella decía, no, pues no sé, vida abundante, una paz eterna, no sé qué. Le escaneaban con Google y decía, lavado a mano. Lavado a mano. Entonces, aguas, si se tatúan algo que no es de su idioma, pues ahí, asegúrense nada más. Sí, asegúrense que tenga el significado correcto. Así andaba Alex con su tatuaje. Ya sí, se lo tapó. Me lo tuve que tapar, por ahí después les platico porque, oye, obviamente, con la trayectoria que has tenido musicalmente, platicas un poquito para posiblemente alguien no te conoce. Yo sé que eres muy conocido, pero alguien posiblemente apenas está escuchando por primera vez por ti. Oye, a ver, ¿a qué cámara volteo? ¿A esta o a esta? ¿O a la que sea? La que quieras. Bueno, por si volteo la cámara para saber. Sí, la que quieras. Bueno, mi nombre es Edgar Lira, soy pastor aquí en la ciudad de Las Vegas. Tengo ya 14 años, que fue cuando nos conocimos. Hace 14 años empezamos... ¡Qué rápido! Sí, me vine hace 14 años, empezamos la iglesia hace 13. Vamos a cumplir 13. Y bueno, pero soy mexicano. Yo sé que parezco polaco, pero no, soy mexicano. De la ciudad de Durango. Y bueno, he sido músico. Antes de ser pastor, tenía una banda. Y la gente, bueno, me conocía como la banda Edgar Lira. Eran amigos que tocaban conmigo. Y bueno, todavía sigo en la música, pero he estado enfocado en los últimos años más en la iglesia, en el pastorado, en ayudar a la gente aquí en Las Vegas, ¿no? A conocer a Dios principalmente, que creo que es la necesidad más grande, pero no nada más en eso. O sea, hay muchas necesidades de diferentes tipos y pues bueno, es parte de lo que hacemos, ¿no? Oye, obviamente en la parte cuando estabas con la banda y dando giras, anduviste por muchos lados. Obviamente llegó un punto donde me imagino que sentiste como un llamado, ¿no? De convertirte en pastor o hacer... ¿Cómo fue esa trayectoria? Más bien fue al revés. Yo era líder de jóvenes. Okay. Mi experiencia fue buenísima como líder de jóvenes. Durante todo estudié ingeniería, entonces durante toda mi escuela en la universidad, en el tecnológico, fui líder de jóvenes y ahí... en medio de eso supe, ¿no? Que yo quería servir a Dios. Era un llamado, ¿no? No sabía qué, no tenía una idea. Y terminando la carrera, me voy a estudiar una escuela bíblica, que es donde estudian todos los pastores, ¿verdad? Entonces estudié 2 años en Dallas. O sea, terminé en Durango, ese año nos casamos y nos fuimos a Dallas y Ahí estudié pues todo lo que estudian, como te digo, teología, práctica, los libros de la Biblia, todo lo que uno estudia, ¿no? Para ser pastor, sin pensar en ser pastor. Yo nada más quería servir a Dios. Yo decía, pues hay mucha necesidad en el mundo, ¿no? Y esa información y lo que aprendes ahí te sirve para muchas cosas. Entonces, no necesariamente yo tenía la idea de ser pastor, pero obviamente que, bueno, ahí también empecé a escribir canciones y también tomé clases de música, producción musical, composición y todo. Y bueno, ya de ahí, cuando salgo, empiezo a grabar y en muy poquito tiempo
despega todo lo de la música. So, ¿no? la intención era como, de alguna manera, crear un pastorado al principio y luego se dio lo de la música. No. Okay, O sea, okay. haz de cuenta que al principio en la escuela tenías que hacer un tipo de servicio social. Entonces nosotros, mi esposa y yo siempre dijimos, vamos a ayudar. Y íbamos y ayudábamos a las iglesias a dar clases de niños, a dirigir la alabanza, en lo que se necesitara en realidad, ¿no? A mover las bancas. Era como que vamos a servir a la iglesia, ¿no? Y cuando de repente, bueno, sentimos un llamado a lo de la música, que sentimos que Dios nos llamó a grabar lo que estamos haciendo. Yo tomé la decisión de no ser pastor. O sea, ahí yo tomé la decisión de no ser pastor ni tampoco de trabajar en ninguna iglesia porque no tenía, o sea, mi único sustento era el trabajo que tenía. Entonces, o trabajaba y tenía que hacer lo otro. Entonces, si trabajaba y hacía lo de la iglesia y luego quería hacer lo de la música, pues no. Entonces, muy tajantemente tomamos la decisión de decir, no nos vamos a involucrar con ninguna iglesia, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer parte, pero vamos a hacer lo de la música. Entonces, trabajamos y hacíamos lo de la música. Y pues eso hicimos por 15 años. O sea, no, siempre fuimos a la iglesia, pero no nos involucramos como tal porque o haces una o haces otra, ¿no? Entonces, en esos 15 años que nada más nos dedicamos a la música, pues sí, te digo, despegó y era lo que nos permitía viajar y estar en todos lados, ¿no? Súper. Pero el contacto con las iglesias, el contacto con... o sea, si tú escuchas mis canciones, para los que no busquen mis canciones, denle el... Sí, vamos a poner los links y todo ahí para suscríbanse al canal de YouTube para que escuchen las canciones. No, pero aprovechando. No, pero obviamente mis canciones hablan mucho de la esperanza porque creo que son una necesidad del hombre y obviamente llevando a la gente a Dios, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hemos hecho y bueno, ahora lo estamos haciendo lo mismo. O sea, es muy parecido lo que hacemos con la música a lo de la iglesia, nomás que la diferencia es que en la música iba a los conciertos, llenábamos lugares. Hemos estado en el Luna Park en Argentina, hemos estado desde Argentina hasta Puerto Rico. Ahorita la última gira la hicimos en Veracruz, el año pasado, hace unos meses en realidad. Increíble, la verdad. Obviamente que ya ahorita estás hablando de 15 años y también la cantidad de gente que llega y la respuesta de la gente es diferente a cuando íbamos empezando. Pero sí, si tú ves la diferencia más grande que yo noto a lo que hacíamos antes a lo que hago ahora, es que antes iba al concierto y llegaba la gente, se terminaba el concierto y se iban a su casa y el problema de la gente era del pastor local. Sí. Ahora no, ahora estoy en la iglesia y llegan y es mi problema. Se convierte en tu problema. Sí. Entonces mi problema regresa cada... O sea, si tenemos 300 personas, pues tenemos 300 problemas que tratar de ayudarle a la gente, ¿no? Sí, pero, sí. Pues sí, básicamente, ¿no? Oye, ahorita que hablabas de que veías en ese tiempo que la gente necesitaba mucha ayuda o no ven a acercarse a Dios y de la esperanza, ¿no? De crear de hecho, tienes una canción que se llama Una Esperanza. Hay una esperanza para el mundo. Exactamente, creo que es una de las más conocidas, ¿no? Es la gente me ubica más, si no es es de las primeras 5 que escribí. O sea, es de las primeras 5 que escribí, pero es la canción más emblemática, ¿no? Sí. ¿Qué viste tú en esa trayectoria, en ese tiempo, en el mundo? ¿Qué veías? ¿Por qué te inspiraste? ¿O cómo sentiste que Dios te decía, ¿sabes qué? Haz esto. Mira, yo creo que todos tenemos... Bueno, creo que Dios nos hizo primero, ¿no? Dios existe. Nunca he dudado que Dios exista. Para mí es muy lógico el ver el mundo y decir, bueno, esto tuvo diseño, ¿no? Alguien lo tuvo que haber hecho, ¿no? Es muy lógico pensar. Y siempre ha sido, ¿no? No fue que lo estudié, sino que desde niños yo decía, oye, pues tiene que haber un Dios, ¿no? En cuanto a la percepción de un ser superior, ¿no? Que la descripción principal de Dios es el ser superior, un ser superior. Entonces, nunca dudé. Lo que sí es que cuando ya empecé a tener como conciencia de la vida, mi vida, había un vacío en mi vida, había un vacío de propósito, había un vacío de sentido de la vida, pues sí, de encontrar por qué estamos aquí, ¿no? Entonces creo que es una necesidad básica. Y un día, bueno, yo oía de Jesús, yo oía de la Biblia, pero que tú lo oigas no hace una diferencia. O sea, el que tú escuches el mensaje
en sí no tomes acción, no hace nada, ¿no? Y un día tuve una epifanía, o sea, tuve una experiencia sobrenatural y Dios me habló, ¿no? Y ahí me cambió la vida. Y bueno, no ha sido la única, he tenido varias durante mi caminar con Dios. Y bueno, de ahí me cambió la vida y yo dije, ¿sabes qué? Si esto me cambió la vida, a mí le puede cambiar la vida Cualquier a persona. cualquier persona, ¿no? Y entonces era tan bueno, o sea, fue tan bueno lo que me pasó que yo quería que la gente conociera a este Jesús que había conocido, este Jesús que me había hablado. Entonces, fue en las vacaciones entre saliendo de la preparatoria y entrando a la universidad. Fue a edad Sí, temprana. iba a cumplir Oh, 18. wow. Entonces, a todos mis amigos, les dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, me pasó esto, ¿no? O sea, ¿por qué no? Ujú. Porque déjame te comparto lo que dice la Biblia. O sea, yo pues lo que sabía, ¿no? Y bueno, ¿Sentías la necesidad de compartir esa experiencia o o eso sea, que sentiste? sí, porque ya cuando tú empiezas a leer la Biblia y todo, te das cuenta de todo lo que promete Jesús, o sea, Ujú, te va a hacer una nueva criatura, dice, el que está en Cristo nueva criatura es, que te da el perdón de tus pecados, ujú, eh, el, el- una nueva oportunidad para, para empezar en la vida, en un futuro, una esperanza. O sea, hay muchas ujú, promesas que tú ya encuentras en la Biblia. ujú, Pero si eso le puede cambiar la vida a la gente, el encontrar a Jesús y esas promesas le pueden cambiar la vida a la gente, ¿por qué no compartirlo? ¿No? Yo, ujú. aquí en Las Vegas está este show de Penn and Teller, ¿verdad? Ujú. Entonces, uno de ellos es súper ateo. Creo que es el más alto, no me acuerdo qué es, creo que es Sí, sí, Penn. sí. Y una ocasión, yo me acuerdo cuando yo llegué acá a Las Vegas, yo lo escuché que alguien en su show le regaló una Biblia, ¿no? Y él Oh, wow. hizo como un podcast, hizo como un post en que Sí, sí, apenas sí, están sí. empezando. Y entonces él dice, oigan, me conmovió mucho. Dijo, yo soy ateo, dijo, yo no creo en Dios. Dijo, pero me conmovió mucho que alguien me haya regalado una Biblia, me la dedicó y lo abrió. Entonces él dijo algo que creo que es verdad. Él dijo, eh, a ver, si yo estuviera parado, ¿verdad? Ahí, y viniera un camión y me fuera a atropellar, y tú me vieras, pues primero me gritarías, ¿no? Me dirías, muévete, quítate, ¿no? Y si no te Ujú, hago ujú, caso, me empiezas a gritar, empiezas a hacer con las manos, y al final, si no vienes y me tacleas, ¿no? Y me tiras ujú. para que a mí no me pase nada, ¿no? Aunque yo no quiera. Dijo esto, dijo, si es verdad lo que la Biblia dice, si es verdad que hay un cielo y un infierno, si es verdad que al no recibir a Jesús, eso pasara y fuera tan bueno, Ujú. digo, yo no entiendo por qué los cristianos no hacen eso. Oh, wow. O sea, y obviamente que tiene, o sea, dice, yo no creo en Dios, pero si fuera cierto, ¿por qué los Porque cristianos sí, no sí. hacen? Entonces, parte de mi experiencia ha sido eso, o sea, cómo le hablo de Dios a la gente, ¿no? Cómo le hablo de Dios, que es verdad, que Dios tiene un plan para la vida de cada uno, o sea, obviamente que dentro del querer hablar de Dios te encuentras que ya hay una predisposición o ya hay una idea de Dios y muchas veces esa idea de Dios es equivocada, Ujú. reforzada por la misma cultura. Entonces la gente ya tiene un rechazo en lugar de ir y ver a ver si es cierto, ¿no? Sí, definitivamente ahorita el choque cultural que estamos viviendo está muy fuerte. O sea, ahí está creando una distorsión de personalidad, de saber quién eres ahora, hoy en día. Al Claro. menos a mí yo me identifico donde a veces he perdido el piso, así como que, caray, no sé ni quién soy. Entonces, para mí es como que regresar a lo básico, digo, o sea, no lo básico, pero o sea, al fundamento que es Dios y crea otra vez esa esencia de quién soy yo. O sea, yo creo que definitivamente, como tú dices, o sea, los tiempos están cambiando, han cambiado. Creo que estamos en una etapa o en una era donde aparentar es el trabajo. O sea, Ujú. no el avanzar en tu vida ni cambiar en tu vida, Ya, sino cómo puedo aparentar lo que no lo que no tengo o lo que tengo. no soy. Ujú. Entonces, eso trae una consecuencia psicológica Sí. porque eh, la vida tiene una manera muy particular de poner a cada uno en su lugar. Entonces, cuando tú no eres lo que aparenta ser, en algún momento eso Va a caer, va a ya. caer, va Sí, a no es surgir. sostenible, no lo puedes sostener Exacto. por mucho Entonces, tiempo. creo que Salomón, el hombre más sabio que ha existido, se le conoce como el hombre más sabio que ha existido.
no hay manera de probarlo, pero eso fue su apodo. ¿Verdad? Con la parte... Bueno, Salomón me gusta mucho por la historia de la mamá, de las mamás, que creo que le dan un bebé y que lo parten Sí, en dos. exacto. Ajá, Que ok. le dice, a ver, quería una que la quería matar y otro... Ajá. ¿no? Bueno, él habla en uno de los libros que escribió en Eclesiastés, obviamente que es bien la Biblia, pero él dice que habla de la vanidad de la vida, o sea, que habla de, pues, que muchas de las cosas por las cuales nos levantamos en la mañana nos dan motivación. Al final de cuentas, es como correr tras el viento, o sea, no hay nada atrás de eso, ¿no? Y uno como humano Ujú. es lo que ve, lo que cree, lo que persigue, y al final de cuentas eh, es vanidad, es correr tras el viento, ¿no? Entonces, al final de cuentas te quedas con la Ujú. pregunta y él contesta esa pregunta porque él se hizo muy rico, tenía Ujú. todas las mujeres que quería, Ujú. y al final termina diciendo, pues al final el todo del hombre es conocer a Dios. O sea, ese Ujú. es el todo, ¿no? Ese es el fin del discurso, ¿no? Entonces, conocer a Dios y que Dios te dé la capacidad de poder, no lo dice así, pero esa es la interpretación mía, digo, a lo mejor estoy muy, pero es lo que dice, o sea, es trabajar en lo que te gusta, o Sí, sea, sí, y sí. poder comer de ello. O sea, Ujú. esas son, das de cuenta que reduce toda la vida, o el sentido de la vida, a conocer a Dios y que Dios te dé la oportunidad de trabajar en lo que te gusta y poder comer de ello. Sí, y alimentas tu alma haciendo lo que te guste. Sí, definitivamente corremos todos los días persiguiendo un trabajo, un negocio, lo que sea, como tú dices, para crear algo, para aparentar algo, para tener cosas materiales, pero al final del día no te llenan. Son necesarias No, totalmente, totalmente. pero no que no tomen primer lugar, me imagino, ¿no? Claro, no, y totalmente, ¿no? Creo que, tío, dentro de estas muchas ideas equivocadas de Dios, creo que una de las ideas que más me encuentro cuando hablo con la gente, bueno, hay Ujú. muchas, ¿no? Que Dios está enojado con ellos, es una de ellas, ¿verdad? Que por eso no te acercas a Dios, es un viejito con barba blanca, con un garrote blanco, esperando a que te equivoques Párale, para darte en caray. la cabeza, ¿no? Ujú. Lo cual tú lees en la Biblia y cuando la Biblia habla de las características de Dios, o sea, son como, si no me equivoco, son 7 características de Dios y la principal es que Dios es amor, misericordioso, eh, y no, eso no está peleado con que también se enoja, con que también es justo, o sea, Ujú. no, pero las principales características de Dios son esas, ¿no? Ujú. Y que si tú llegas y te arrepientes, pues Él te perdona, o sea, eh, pero dentro de todo esto también es que Dios te quiere ver pobre. O sea, esa es una de las cosas con las que A ver, yo... explícame eso. O ¿Cómo, sea, cómo, cómo? es esta idea equivocada de pensar que... Oh, la idea. Ok, ok. La idea equivocada que Dios te quiere ver pobre, o sea, o si no, o el rico, o sea, pero son cosas, son acondicionamientos culturales, ¿no? Por ejemplo, eh, tú escuchas frases como, por ejemplo, pobre y humilde. Ujú. Y la conclusión lógica de eso es rico y orgulloso, ¿no? Ujú. O sea, entonces es muy humilde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy pobre. O Ujú. sea, Sí, hay sí, una sí. relación ahí que no tiene nada que ver. O sea, hay gente, yo conozco gente que no tiene ni en qué caerse de muerto y que son súper orgullosos, ¿no? Y he conocido gente que tiene muchísimo dinero y que es muy humilde. Muy humilde. Entonces, pero dentro de este acondicionamiento, entonces la gente piensa como que Dios, o sea, tampoco Dios te promete, oye, acércate y yo te voy a hacer rico. O sea, eso tampoco lo encuentras en la Biblia. Pero Ujú. sí, una de las consecuencias, una de las características de aquel que bendice a Dios es un buen hombre, es riqueza, ¿verdad? Y una, o sea, son cosas que por consecuencia de seguir a Dios, te van a de alguna manera alcanzar. O sea, lo puedes ver desde el Ujú. Antiguo Testamento. Y sí creo que lo que Jesús habla en el Nuevo Testamento, de que tener cuidado de no amar las riquezas, también es verdad, ¿no? O sea, tampoco una cosa está peleada con la Ujú. otra, ¿no? El, el- la raíz de todos los males del hombre es el amor al dinero. No dice que el Ujú. dinero es El neutral, amor. el dinero no tiene moralidad. Lo que haces con el dinero es lo que hace la diferencia, pero sí el amor al dinero, ¿no? Entonces, cuando tú amas el dinero, cuando tú amas, y el dinero puede ser, o sea, y vuelvo a lo mismo, hay gente que he conocido que no tiene nada, que ama el dinero, y hay gente Ujú. que tiene mucho y que Dios los ha bendecido y que aman dar a la gente, no aman apoyar y todo. Pero todos estos conceptos alejan a la gente de Dios, específicamente y especialmente a gente que quiere avanzar en la vida, Ujú. como que hay un reto ahí porque piensan que Dios está en contra, ¿no?
No, el otro día publiqué algo. Sí, dale. No, dime. No, te iba a decir, yo pienso que el dinero es un vehículo, ¿no? O sea, que te va a Total. llevar a donde tú ya vas. Entonces, de hecho, estaba platicando el otro día que en qué persona soy yo. Si, imagínate, si con dinero o sin dinero, ahora imagínate con dinero, ¿a dónde me iría quien yo ya soy? O sea, y yo creo que es como que entrar en una retroinspección, saber, soy una buena persona, tengo amor, protejo a mi familia. Si me explico, crear algo que pueda ayudar a otras personas. O sea, el dinero nada más revela lo que tu corazón traía desde antes, ¿no? Revela, porque cuando no tienes dinero, pues no... Sí, no tienes el poder para hacer ciertas cosas. Cuando tienes dinero, pues entonces cuando lo que traes adentro sale, ¿no? Entonces, mira, hay varias cosas, ¿no? Unas cosas, algo interesante que Jesús dice, nadie puede servir a dos señores porque uno lo va a servir, al otro lo va a menospreciar, lo va a preferir a uno de los dos. Y luego después dice, no, nadie puede servir a Dios y las riquezas. Entonces, parte de lo que entiendo y lo que veo en toda la Biblia es que las riquezas sí son una competencia para servir a Dios o para seguir a Dios. O sea, sí son, no porque las riquezas son malas, sino por el lugar que ocupen en el corazón. No, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, él dice, pues, amar a Dios, ¿no? Y a tu prójimo. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas el dinero más que a Dios, obviamente que ahí es donde está mal, o sea, está compitiendo por tu corazón, ¿no? Y Dios lo que quiere, Dios quiere tu corazón. Entonces creo que, no sé, o sea... Eso es bien fuerte. Ahorita hoy en día verlo y realmente aceptarlo, o sea, escucharlo sí, pero realmente aceptarlo y decir, caray, ¿en qué posición está Dios en mi vida? Sí, o sea, creo que tienes que hacer una como tú dijiste ahorita, ¿no? Ser muy honesto y una introspección y decir, ok, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿No? ¿Qué lugar ocupa? Y... Pero creo que, por ejemplo, mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo no me acerco a Dios o yo no quiero a Dios porque lo que conozco de Dios o lo que veo de Dios, pues me va a quitar todo y me va a querer que vaya de monje misionero, ¿no? O sea, creo que, la gente no piensa así, pero es como que algo intrínseco. Entonces la gente, o sea, pero Dios no está peleado con eso. O sea, Dios, lo que Dios quiere es que le des tu corazón y que esté Él en primer lugar. Y que endereces tu vida. O sea, lo que tú dijiste ahorita. Creo que dentro de tus círculos, de los círculos de la gente alrededor tuyo, pues está el ser una persona moralmente, pues... Bueno. Sí, o sea, bueno, ¿en qué sentido? Porque quién es bueno, ¿verdad? Pero ser, de alguna manera, estar dentro cuidar a tu familia, ¿verdad? Ser honesto. Todas estas cosas proteger, que tienen que ver ética, todo. Sí, con el carácter, o sea, con el carácter, no nada más cristiano, con el carácter moral del mundo, ¿verdad? Que se alinea con la ética cristiana. Pero creo yo que todas estas son decisiones internas, o sea, digo, y son principios universales que mucha gente los ha extraído, los ha puesto en los negocios y funcionan con Dios o sin Dios, pero que los encuentras en la Biblia. Que Dios dijo, si hacen esto, va a pasar esto. Va a pasar, Entonces, creo yo que no sé, mucha gente tiene una idea equivocada de Dios y entonces por eso terminan no acercándose o buscando otras vías como para tratar de satisfacer ese vacío o llenar ese vacío o una espiritualidad, porque ahorita está muy de moda el buscar una espiritualidad. Pero Dios está ahí dispuesto y disponible. ¿Sabes qué? Una de las cosas que al menos yo puedo, vamos a ser honesto, identificarme con eso. A veces he puesto la imagen de Dios por medio de la gente. O sea, a veces, me refiero, porque esta persona es cristiana y hace estas cosas, entonces ya tuve una imagen de cómo era Dios, supuestamente. Por las actitudes o las cosas que hacían. Entonces yo llegué al punto donde dije, caray, no, o sea, mi relación con Dios es personal y es como si fuera una firma. O sea, tu firma es única. Entonces yo creo que la relación con Dios tiene que ser única. Mira, es como si, por ejemplo, o sea, Beethoven escribió muchas sinfonías, ¿no? Entonces, haz de cuenta que pues, la sinfonía está ahí escrita. Entonces viene un violinista y toca horrible y no estudió y la toca. Entonces tú no puedes voltear y decirle a Beethoven, oye, Beethoven, ¿qué te pasa? ¿Estás tarado? ¿Qué hiciste? O sea, Beethoven no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el violinista. Entonces, lo mismo es con Dios. O sea, mucha gente que dice, ¿sabes qué? Pues
yo soy cristiano, pero su vida, su carácter, no se parece ni al carácter de Cristo ni nada. Entonces, Dios no tiene la culpa. El que tiene la culpa, pues, es el que es el que anda tocando mal la canción, ¿no? Sí, claro. No tener la capacidad de posiblemente de entender las partituras o la música. Claro. Otro ejemplo parecido es como aquel maestro que escribió un libro y pone una filosofía de vida, que eso es quizás un ejemplo más parecido, y luego se muere y deja su libro, y pasan miles de años, y entonces hay un grupo que se levanta estudiando su libro, pero ese grupo no se parece nada, o tú lees el libro y dices, no se parece nada ni al líder, ni al grupo, pero entonces el que se murió hace miles de años tampoco no tiene la culpa. Exacto. Entonces es el grupo que anda viviendo fuera de lo que dejó el libro. Entonces es igual con el cristianismo, o sea, mucha gente puede llamarse cristiana y a la vez pues vivir fuera. Ahora también tú has ido con nosotros digo, ustedes han ido ahí a la iglesia Central, que si no han ido vayan aquí en Las Vegas. Aquí para que vayan. Pero Central Church, y somos el área español, pero una de las cosas que decimos es que somos un grupo de personas imperfectas buscando y adorando a un Dios perfecto, ¿no? En inglés es la frase it's a place where it's okay not to be okay. Es un lugar donde está bien, no está bien. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque a final de cuentas somos personas que nos equivocamos, que fallamos, o sea, reconocemos eso, reconocemos que nunca se nos quita la etiqueta de pecador. O sea, por más que nosotros queramos darnos baños de santidad, ¿verdad? O sea, tú dependes de Dios. O sea, y te vas a volver a equivocar, vas a volver a fallar, vas a volver a ofender a alguien más. Pero Dios ya sabía eso. Cuando tú lees la Biblia, dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, Él ya sabía que te ibas a nacer, que ibas a pecar y que cuando lo ibas a reconocer y todo, después ibas a volver a pecar. O sea, Él ya pecó, Él ya te perdona no nada más tus pecados pasados, sino tus pecados futuros. O sea, ahí eso se llama la gracia, ¿no? Tienes un espacio para equivocarte mientras estás tratando de hacerlo mejor, ¿no? A mí se me hace muy impresionante la parte de la historia de Judas. Imagínate, o sea, Jesús ya sabía que lo iba obviamente a echar de cabeza, ¿no? Así como traicionar, exactamente. Y como dices, o sea, Dios ya sabe tus pecados. Entonces, entender que la gracia es un regalo inmerecido. Claro. Y ese creo que es el mejor ejemplo de amor. Total, o sea, es algo que es un regalo inmerecido, o sea, por más que tú lo... O sea, no lo puedes comprar, no... Nosotros como humanos entendemos conceptos como pago, ¿no? O sea, tú vas a trabajar y te pagan. Entendemos conceptos como retribución, o sea, que básicamente es el karma, o sea, tú haces algo y se te regresa, el universo te lo regresa. Esos conceptos, venganza, o sea, es una acción y algo que retribuye esa acción. Sí. Pero cuando hablamos de la gracia rompe con toda la lógica del humano, porque en realidad no merecemos a Dios, o sea, no merecemos el perdón de Dios, hemos fallado, hemos mentido, hemos hecho un montón de cosas, ¿verdad? Y no somos buenas personas, y aún así, Dios sabiendo que no éramos buenas personas, Cristo vino a morir por todos nosotros, ¿no? Entonces, y es gratis, o sea, esa es la otra, no tienes... O sea, honestamente, por ejemplo, la gente piensa que lo que Dios quiere, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, pues que vayas a la iglesia, Dios quiere que leas la Biblia, Dios quiere que ores. Ahora, todas estas cosas yo las enseño, le llamamos las disciplinas espirituales, que son las cosas que te conectan con Dios si quieres escuchar su voz, si quieres hablar con Él, o sea, es la manera que la Biblia dice que hacerlo. Pero Dios no te pide ninguna de estas cosas. O sea, Dios no me pide a mí que yo haga eso. No es lo que Él quiere. O sea, no quiere, pues mira, ve a la iglesia ahora, lee la Biblia, congrégate, sirve. O sea, ninguna de esas cosas es lo que Dios quiere. Dios quiere otra cosa. Dios quiere nada más una sola cosa. Dios quiere tu corazón. Porque en el momento que tú le des tu corazón, cualquier cosa que Él te pida, tú lo vas a hacer. Ahora, cuando tú le das tu corazón, algo te sucede. La Biblia le llama un nuevo nacimiento. Hay un despertar en tu espíritu, es lo que la Biblia dice, ¿no? Y los que lo hemos experimentado te podemos decir, oye, sí, pues mi vida cambió, porque antes era como que estaba dormido y desperté, o no podía ver y pude ver, ¿no? Y Dios te empieza a hablar y empiezas a caminar con Dios, pero
Pero creo que la gente se equivoca en cuanto a lo que Dios quiere. Dios quiere una sola cosa. Dios quiere... Corazón. Sí, entonces ahí es donde empieza la religión, porque la gente empieza, y siendo cristianos o de cualquier religión, la religión empieza con el hombre tratando de hacer algo para alcanzar a Dios. Entonces, yo leo la Biblia, entonces ya Dios me debe, porque leí la Biblia, entonces ya tengo puntos para acercarme con Dios, ¿no? Yo oro, hago una oración, un Padre Nuestro o algo, y entonces, pero lo que Dios quiere es otra cosa. Dios te quiere a ti como persona. Dios quiere tener una relación contigo, hablarte, decirte, oye, tengo planes de bien y no de mal para contigo, ¿no? Tengo un futuro planeado para ti. Todo esto que te estoy diciendo lo encuentras en la Biblia, ¿no? No importa, o sea, qué tan negro sea el pecado, o sea, la gracia de Dios lo puede cubrir, ¿no? Y Dios nos da una nueva oportunidad. Dios tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. O sea, promesas como esas las encuentras en la Biblia, pero ese es el Dios que encuentras en la Biblia, ¿no? Entonces, creo yo que regresando al punto, ¿no? De que digo, y una disculpa si algún cristiano les ha quedado mal. O sea, pues digo, en nombre de los cristianos. En nombre de los cristianos. En nombre de Jesús, les pido perdón a todos los cristianos. No se portaron como deberían. O sea, sí, ¿no? Incluso si yo también, pues perdónenme a mí, Jesús no tiene la culpa, ¿verdad? Pero sí, o sea, creo que yo oía el otro día a un filósofo, decía, pues es que todos los cristianos somos hipócritas, decía, y dijo, yo me considero. Sí. ¿Por qué? Porque predicamos algo que está muy por encima de lo que realmente podemos vivir. Estamos intentando, pero en ese sentido, si tú me dices que los cristianos son hipócritas, pues sí. ¿Cómo podemos, vamos a decir, cambiar esa o ayudar a cambiar esa perspectiva? Porque el otro día estaba escuchando un podcast y acerca de los cristianos. O sea, lo peor del cristianismo son los cristianos. Porque lo que estás diciendo, o sea, empezamos a juzgar y creo que obviamente está mal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer la gente que diga que está despierta o que entiende hasta cierto punto, cierto nivel, para cambiar esa perspectiva? Yo creo que está gacho, que lo peor de los cristianos son los cristianos. O sea, el problema del cristianismo son los cristianos. Creo que eso lo dijo Gandhi. Creo que eso ¿Gandhi? Gandhi, sí. O sea, yo lo escuché. El problema que tenga de los Yo lo escuché de Tony Robbins. Cristo son los cristianos. Algo eso así. Lo digo, Yeah. El único problema que tengo. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, somos personas imperfectas. O sea, si todo lo que hay en este mundo es lo material, entonces yo te doy la razón. En el sentido de que, ¿sabes qué? No, pues sí, hay que tratar de vivir bien, hay que aparentar. Pero si estamos hablando de que hay una vida después de esta vida y hay consecuencias de lo que haces aquí y después de esta vida, que hay un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo es poderoso y todopoderoso y hay una trascendencia, o sea, cuando mueres, ¿a dónde vas? O sea, todas esas preguntas tienen consecuencias, pero si hay algo más allá, entonces la vida, cuando empiezas a verla desde esa perspectiva y que te vas a morir, digo, no sé si qué tanto piensas tú que te vas a morir, pero después de que se te muere tu papá o tu mamá, empiezas a pensar que a ti también te va a tocar algún día, ¿verdad? Que tus días están contados. ¿Y qué va a pasar? O sea... ¿Qué sigue después de eso? Exacto. Entonces, o sea, ahí cambia la conversación totalmente, ¿no? Obviamente va a haber... Pero eso pasa en todos lados, Permíteme ¿no? hacerte una pregunta. A ver. Espérame, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, tú eres realtor, ¿no? Sí. Entonces, ¿todos los realtors son honestos? No. Ok, pero tú te consideras. Sí. ¿Y te has equivocado? Sí, muchas veces. Y hay gente que puede decir, ¿sabes qué, Alex? Sí, me he equivocado. Me transeó, aunque no sea cierto. Hay gente que puede decir eso. No intencionalmente, pero sí. O sea, no que sea verdad, pero... Bueno, y entonces, ¿por qué no has dejado de ser realtor? Porque me gusta servir, me gusta seguir ayudando. Por eso, pero es que eso, lo que tú me estás hablando de los cristianos pasa en todos lados. Sí. O sea, es parte de la condición humana, o sea... Exactamente lo que iba, o sea, es natural, a veces, como tú dices, pecar. Dios ya sabe los pecados que hemos hecho y somos imperfectos, ¿no? Pero ahí es donde voy. O sea, si estamos hablando del perdón de los pecados y la salvación de tu alma, que la Biblia es como que muy clara en el sentido de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús cuando dijo eso, pintó una raya en el piso y dijo... Porque cuando Jesús lo dijo, pues había muchas filosofías, muchos maestros, muchos mesías, o sea, muchas de las religiones... Los rabbis y todo eso. No, y no nomás eso, o sea, estaban... el paganismo era una religión, todos tenían sus templos, los romanos tenían templos por todos lados, muchas de las religiones conocidas ya estaban.
otras surgieron después, pero cuando Jesús dijo, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo que Jesús hizo es que pintó una línea en el piso, y entonces ahí nos dejó a nosotros con un problema. ¿Por qué? Porque si es verdad lo que Jesús dijo, Él es el único. Sí. ¿Verdad? Pero si no es verdad, pues hay un montón, pero si es verdad, entonces Él es el único. Entonces ahí, si Él es el único, entonces, ¿por qué no seguirlo? Sí. O sea, el ejemplo es de bien, o sea, la vida que te propone o que nos propone, que nos da, es de bien. Sí, pero trasciende más allá de una vida buena aquí. O sea, yo sí creo que la Biblia habla... Si tú sigues la Biblia y tú haces sus consejos, obviamente te habla de que, hey, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues dio su vida por su iglesia. Mujeres, sométese a su marido como el hombre se somete, ¿no? Entonces... si tú sigues lo que la Biblia dice, a final de cuentas va a tener una consecuencia buena, de una buena vida aquí. O sea, yo me doy cuenta, mira, como pastor, una de las cosas que... Yo fui líder de jóvenes muchos años. Entonces, cuando eres líder de jóvenes, tú les enseñas cosas como si fuera una hoja en blanco. Tú les dices, oigan, chicos, a ver, todavía están muy chicos, pero les voy a decir cómo está el asunto, ¿verdad? Cómo está el panorama. Sí, Dios tiene un plan para su vida. Busquen ese plan. Número 2, no se metan en problemas. Sáquenle la vuelta a las drogas. No se acuesten con otra chica, con un chico, porque pues no van a salir bien las cosas. Estudien, prepárense y todo eso, ¿no? Entonces... digo, como dije ahorita, drogas, o sea, tengan cuidado con todo. Es como muy preventivo, ¿no? Entonces me encantaba porque podía sembrar en la vida de ellos lo que dice la Biblia, busca a Dios, ponlo a Dios primero. Entonces me hago pastor y me doy cuenta, llega la gente que ya no es el grupo de jóvenes, llega la gente ya, parejas más adultas, que si me hubieran hecho caso cuando yo era líder de jóvenes, que no fui su líder de jóvenes, pero si hubieran oído los consejos y los hubieran hecho, pues su vida hubiera sido diferente. Porque cuando ya llegan divorciados, llegan con 2, 3 hijos, traumas y todo el rollo. Sí, ya salieron de la cárcel, ya andan luchando con el alcoholismo, ya andan luchando con un montón de cosas. Entonces yo digo, no, hombre, pues imagínate, si le hubieran hecho caso a la Biblia, su vida sería diferente. Pero, pues el hombre siempre parece que tiene una idea mejor de cómo vivir la vida. Y tú decides qué hacer. Sí. Entonces, pero si nada más fuera eso, pues entonces no necesitamos a Dios mucho, nomás sigamos un manual de vida, ¿verdad? Pero si esto trasciende más allá a un perdón de pecados o una salvación del alma, entonces eso va más allá de lo que vemos. Pero es algo bien curioso, fíjate, porque, digamos, la Biblia, y la gente decía, ha sido traducida y ha sido un chorro de cosas, ¿no? Que la han cambiado, de lo que tú quieras. Pero hay algo sobrenatural cuando lees la Biblia. O sea, algo... Pero a mí me pasa, digamos, yo me levanto las mañanas a las 4:30 de la mañana y lo primero que hago es leer la Biblia. Pero, a ver, es que creo que hay ahorita con los medios de comunicación como TikTok, o sea, que no sabes qué es verdad, ¿no? O sea, hay muchas mentiras, o sea, no es verdad. O sea, a ver, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, y hebreo, arameo y griego, ¿no? Y en un lapso de 1500 años y tiene más de 40 autores. O sea, no es un libro que una sola persona escribió, y hay una coincidencia desde el libro 1 hasta el libro último de la idea de Dios y del carácter de Dios y cómo Dios obró. Y hay una línea, o sea, una línea muy fina de plata desde el principio hasta el final. O sea, entonces habla desde el inicio y habla cómo se va a terminar la historia. O sea, es muy interesante. Pero no es cierto que se ha traducido muchas veces. O sea, en realidad... no lo sé. O sea, claro, no lo tomo, pero... No, pero es que ese es un mito. O sea, es un mito. Haz de cuenta que al principio la iglesia, o sea, los seguidores de Jesús creció hasta el año 300, por ahí 300 y feria. Y entonces la hicieron oficial. Se mezcló la iglesia con el gobierno. Y entonces surge lo que conocemos como la Iglesia Católica, que fue la primera iglesia. Si tú ves la continuidad, fue la primera iglesia. Pero... en medio de eso, obviamente, la lucha de poder, los reinos. Cuando se separan, Martín Lutero lo primero que hace es que quiere que la gente lea la Biblia. Y el gobierno de la Iglesia Católica, que era la que estaba gobernando el mundo, decía, no, pues no. Y entonces, algo curioso sucedió, porque entonces Lutero no se quería salir de la Iglesia Católica. Él quería nada más que se reformara, pero entonces lo sacan, lo corren. Y en ese momento surge la imprenta. Entonces, lo que dice Lutero, vamos a imprimir la Biblia, a traducirla de latín, porque era lo único que había ya traducido de latín al alemán, y entonces que todo el mundo tenga una Biblia y lo lea. Bueno,
lo hicieron. Ahora, hubo una consecuencia de eso, porque de ahí en adelante se separaron, el mundo se separó en dos grupos, el grupo de los católicos y el grupo de los protestantes. Políticamente se separó el gobierno, los gobiernos, ¿con quién te alineabas? Entonces, curiosamente, la Iglesia Católica, y eso está documentado, no es algo que yo me esté inventando, ni con hate ni nada, ¿verdad? O sea, pero la Iglesia Católica dijo, nadie va a leer la Biblia, nada más la pueden interpretar la gente que haya estudiado, y tienes que estudiar mucho, entonces la vamos a leer en latín. Y entonces empezaron a conquistar un montón de pueblos. O sea, nosotros nos fuimos conquistados por ese círculo. Y los otros países que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos que la gente lea la Biblia, pero la gente no sabe leer. Pues vamos a enseñarles cómo leer para que cada quien agarre la Biblia. Entonces les enseñaron a leer y empezaron escuelas. Bueno, pasan los años y entonces todos los países que no leyeron la Biblia o que no sabían cómo leer ni la Biblia ni nada, pues se convierten en países de tercer mundo. Y todos los países que aprenden a leer, por la necesidad de que aprendan a leer la Biblia, se convierten en países del primer mundo. O sea, la importancia Exactamente. de leer. Entonces, creo, si no me equivoco, lo que leí, si no me puedo equivocar con este dato, pero la Biblia apenas autorizó que la gente leyera la Biblia en 1969. Órale. En su propio idioma. Hasta ese momento, todas las misas eran en latín. Oh, wow. Entonces, imagínate cómo vas a conocer a Dios. Sí. Entonces, ahora, de ahí en adelante, o sea, hablando de las traducciones, muchas traducciones, organizaciones lo que han hecho es que han ido al original, al hebreo, al griego y al arameo, para traducir directamente la escritura de ahí al español o al inglés, pero hay varias organizaciones que están traducidas, o Biblias, la nueva versión internacional, que es la que yo uso, en general, es una traducción de gente que está viva todavía el día de hoy, que estudiaron hebreo, arameo y griego, y un grupo, no nomás uno, sino que hay un proceso para poder agarrar los rollos, ¿verdad? Y los papiros y decir, ok, interpretarla correctamente. Exacto. Y del inglés al español hay palabras que no se pueden traducir. Sí. Lo mismo pasa, o sea, hay ideas que no se pueden traducir. Cuando yo leo, yo lo agarro en inglés, en español, uso una parafraseada, que es, por ejemplo, alguien que, mira, esto quiere decir... Para tratar de entenderla mejor. Pero no es verdad que la Biblia la han ido cambiando y modificando. Si hay o sea, no hay un solo grupo que traduzca la Biblia. Hay muchos grupos. Entonces, todo el mundo... Ahorita, el día de hoy, el tener acceso a la Biblia, cualquiera. Hay una aplicación, YouVersion, la bajas, qué versión quieres, la lees y... Y se acabó. Sí, y te pueden encontrar todas las versiones. Ahora, por ejemplo, yo estaba hablando, con los de YouVersion, porque nosotros también hicimos una aplicación. Y una de las cosas que hay un grupo encargado de que no pase eso. O sea, hay una organización. Tú quieres ser parte de esa organización, te hacen un montón de exámenes y todo. Que nos dijeron, si quieren ser parte, pues... Tienes que pasar ese proceso. Exactamente, es como un examen. Y entonces ellos avalan, porque dice, hace poco un cuate se puso a traducir la Biblia y le cambió todo. Órale. Entonces tú dices, no, pues... ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. El otro día compré una Biblia. Tengo la Reina Valera, ¿sí? Esa, la clásica, ¿no? Y compré una donde en Corintios 13 habla acerca de la parte del amor, ¿no? Y le cambia la palabra de amor. ¿Y qué decía? No me acuerdo la palabra exactamente, te la voy a mandar, pero decía acompañamiento, compasión, una palabra nada que ver con amor. Ya, caray. Y, o sea, nada, dije, no lo interpreto al menos yo mi mente y mi corazón de la misma manera, como está el amor, lo que él significaba el amor. Te lo voy a mandar, verás, para que lo veas. Bueno, el punto es que, bueno, regresando al tema, el punto es de que leer la Biblia es como un alimento para mí. O sea, es como que... No, definitivamente. O sea, yo le recomiendo a la gente que la agarre y la lea, ¿no? No es algo material que puedes obtener. Como dices, es un precio que decides. Y de hecho, una persona nos preguntaba el otro día, ¿cómo es ateo, según él, ¿cómo crees en Dios? Y le digo, pues de la misma manera que tú decides no creerlo. Es una decisión. Tú decides creerlo. Ahora, eso es algo muy curioso porque todos basamos nuestra vida... O sea, nuestra vida está basada en la fe. O sea, porque hay muchas cosas que no podemos probar por nosotros mismos que nos hemos creído. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿tú crees que Estados Unidos llegó a la luna? Híjole, buena pregunta. No, ¿qué crees? En mi opinión, por lo que yo he leído y escuchado y tratado de hacer mi propia búsqueda, no. Ok, ¿pero estás seguro? No. ¿Y en qué está basada tu creencia? Pues exactamente en lo que yo he leído, pero puedo estar equivocado. Exactamente así es. O sea, todo lo que vemos alrededor está basado en puras cuestiones así. Ahora, si tú agarras y lees la Biblia y empiezas a ver a un Dios ahí que se aparece y que dice que si tú lo buscas, Él te va a contestar
y luego de repente volteas y oras y dices, Dios, necesito esto, y luego se te aparece, ¿cómo no vas a creer? Sí. O sea, creo que ese es, o sea, hay varias maneras de comprobar que Dios, quién es Dios, quién es Jesús, ¿no? Obviamente que es la histórica, pues, no sé, hay muchas maneras, ¿no? Pero quizás la más increíble es cuando tú tienes una experiencia con Dios. Porque eso sí, o sea, yo te lo puedo platicar mi experiencia, ¿no? Alguien más te puede platicar su experiencia, pero cuando tú tienes tu propia experiencia con Dios, ahí te cambia la vida. O sea, dices, oye, no, ¿para dónde me hago, no? Entonces, creo yo que cada uno tiene que buscar tener su propia experiencia. A la gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo no creo o no estoy seguro, porque también está de moda ser gnóstico, ¿no? El gnóstico es el que no cree nada, pero el gnóstico siempre tiene que terminar creyendo algo. O sea, no puedes ser gnóstico toda la vida. Honestamente, si yo te puedo ser honesto, y a mí se hace un nivel de ignorancia no creer en Dios. O sea, para mí es muy, como dices, lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, pues es una decisión. O sea, es una decisión, claro, pero a veces yo creo que la decisión te permite experimentar, digamos, la relación con Dios. Es algo muy, muy, muy curioso, algo que no tengo las palabras para explicarlo a veces, pero todo empieza con una decisión. Decir, creer. Claro, o sea, todo está basado en exactamente en eso, ¿no? O sea, y creer es fe. Exactamente. O sea, mira, la vida está sostenida por muchas cosas intangibles, ¿no? O sea, tú no puedes ir al Walmart y comprar un kilo de esperanza. O sea, decir, me da un kilo de esperanza, un litro, un kilo de amor. Sí, no, pero por ejemplo, tú puedes ver a alguien y saber que este cuate está súper en depresión, no tiene esperanza en su vida, ¿no? O sea, lo puedes ver que le falta, ¿no? Entonces, y no, por mucho dinero que tenga, no puede comprar, ¿no? O sea, ni esperanza, ni amor, ni fe. O sea, la esperanza es este sentido, va más allá del positivismo, este sentido de que no estoy solo, ¿sabes? Que hay alguien que me sostiene, hay alguien que está a mi favor y no en mi contra, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Dios está a nuestro favor, no a nuestra contra. Dios está buscando tener esta relación y esta amistad, pero cuando tienes esa esperanza, ¿sabes qué? Me está yendo mal, pero no siempre me va a ir mal. O sea, es que me está yendo mal, pero tiene un propósito, o sea, este no es el fin, o sea, mi fin está más allá, ¿no? Y de alguna manera, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿no? O sea, todas esas cosas te sirven en el momento difícil, ¿no? Yo creo que el deseo del corazón humano es ser amado más, ¿no? El sentirte aceptado, que te digan, oye, qué bien lo hiciste, oye, qué bien lo estás haciendo. Necesitas eso, ¿no? Y cuando no lo recibiste de tu papá, de tu mamá, de gente cercana, siempre creces. Tienes la necesidad de eso. Exactamente. Tienes la necesidad. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te da eso, ¿no? O sea... sí, llena esos vacíos que tú me dices que no puedes comprar. O sea, claro, la esperanza, el amor. Y al final de cuentas, si Dios es el ser supremo por encima de la máxima autoridad que tú hayas conocido, tu papá, tu mamá y todo, pues... increíblemente cuando Dios te habla y te dice, oye, porque una cosa es leerlo, digo, lo que tú dijiste, ¿no? Tú puedes leer la Biblia, pero cuando tú lo hablas y le dices, Dios, háblame, ¿verdad? Y algo que a mí me pasó, que te pasa a ti seguramente y que a mucha gente le pasa, cuando tú lees la Biblia, de repente te empiezas tú a ver en la circunstancia. O sea, tú encuentras tu circunstancia y Dios te dice, haz esto, o eso es lo que necesitas hacer, y pues eso te cambia totalmente, ¿no? Entonces... hay un chip ahí que te ajusta la idea. ¿no? Pero, o sea, cuando Dios te lo dice, cambia las cosas. Mira, imagínate, o sea, tú lees historias de gente que ha seguido a Dios, gente que los han considerado como locos, como Juana de Arco, gente como, no sé, o sea, incluso los mismos discípulos que dieron su vida por no negar a Jesús. Pero entonces tú te pones a pensar y dices, oye, a ver, ¿qué tal si a ti tuvieras una epifanía? O sea, una epifanía no estoy hablando de una alucinación de hongos ni nada, sino un encuentro así que tú dices, o sea, fuerte, un sueño, una visión, y Dios se te aparece y te dice, Alex, yo voy a hacer algo contigo que no he hecho con nadie más. Y lo que quiero que hagas es que vayas y que, no sé, te encomienda algo, ¿no? ¿Sabes qué? Una de las cosas más difíciles para mí es identificar la voz de Dios. Pero déjame, voy a ir. Ahí te va. Que Dios te diga, cuando Dios te dice eso, cuando eso te pasa, no hay poder en el mundo que te convenza de otra cosa. Porque la máxima autoridad por encima del gobierno, por encima de tu familia, por encima, fue el que te dijo, yo voy a hacer esto contigo. Entonces, eso te cambia incluso tu motivación y tu manera de levantarte en la mañana, porque tú ya sabes que tu propósito, aunque ahorita está difícil,
Dios me dijo que esto iba a pasar conmigo y que iba a hacer esto conmigo y entonces te cambia la vida. Ujú. O sea, esa ha sido mi experiencia, digo. Ujú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de cómo identificar la voz de Dios, o sea, creo que hablando de la Biblia, de ese hilo conductor desde el principio al final, una de las cosas comunes de la voz de Dios que encuentras en la Biblia es que Dios nunca se contradice, ni su carácter, ni nada desde el principio hasta el final. Ujú. Dios es y Dios no cambia y Él siempre será por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios dijo algo, Él no va a decir algo en contra de lo que Ujú. dijo, ¿no? Entonces, eso es, si tú quieres saber la voluntad de Dios, lo primero, pues tienes que empezar con la Biblia, porque hay gente que viene y dice, oye, pastor, y casos reales, ¿no? Es que Dios me dijo que empezar este negocio, ¿no? Pero el negocio implica, pues, echar unas 2, 3 mentirillas y transearse a la gente. Entonces, no, pues, puedes hacer las mentirillas, pero Dios no te dijo nada, ¿verdad? O sea, porque eso va en contra del carácter de Dios, ¿no? Sí. Pastor, vengo porque Dios me dijo que me casara con tal mujer, ¿verdad? Y luego, ¿qué le vas a decir a tu esposa? Ándale. O sea, cosas de ese Ingas. tipo que no es Dios. O sea, Sí, por sí. más que me digas, no, es que tuve un sueño, tuve esa visión. Sí, pues son los tacos que Sí. te comiste Ándale. en la noche anterior, ¿no? So, es como encontrar la voz de Dios, obviamente, claro, bíblicamente creo que puedes entender, agarrar mucha información, pero Dios siempre busca lo bueno. O sea, no va a ponerte en una situación donde, como tú dices, ve y dile a tu esposa que te vas a casar o que vas a Claro. hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, o sea, por eso yo creo que es importante leer la Biblia, ¿no? O sea, Ujú. porque Dios tiene opinión para todo, Ujú. ¿no? Entonces, Dios tiene una opinión del dinero, Dios tiene una opinión del éxito, Dios tiene una opinión de acerca de tu familia, Ujú. tus hijos, de cómo hacer negocios, de todo. Es como yo lo he visto como un libro de superación personal. Bueno, Me ha pero ayudado a verlo de una perspectiva diferente. eso es, o sea, a mí no me cabe duda. La Biblia habla de prosperar, ¿verdad? Y Ujú. prosperar quiere decir ir de menos a más. Si hoy eres un buen papá, que seas mejor papá mañana. Que Ujú. si hoy eres un negociante, que seas un Mejor mejor negociante, ¿no? Y definitivamente, pero vuelvo a lo mismo. Si eso es lo único que hay, eso lo puedes encontrar en Tony Robbins, lo puedes Sí, encontrar en claro. todos lados. Pero Ellos hay te van a más. decir lo mismo, Pero hay sea más. honesto. Pero hay cosas que no están en nuestro control. Vuelvo a lo mismo. No puedes ir a comprar 1 kilo de fe. No puedes ir a comprar 1 kilo de esperanza. Todo está bien mientras los negocios estén bien. Pero en el Ujú. momento que los negocios se vienen para abajo, en el Pum. momento, o sea, todo, o sea, Cae. en el momento en que la economía mundial se venga para abajo, pues ahí el corazón de todos, porque no tienes el control. Sí. Digo, obviamente no quiero ser profeta ni decir que Sí, eso va claro. a pasar, ¿verdad? Pero Pero va a pasar. no, véanse esta película. No, pero del fin del mundo. No, pero en el momento que o sea, el corazón del hombre se revela en medio de la crisis, en Ujú. realidad. O sea, y la Biblia dice, si en medio de la crisis el hombre desfallece, no había mucho de él desde el principio, es lo que Ujú. dice la Biblia. Entonces, Totalmente. creo yo que, o sea, es más allá, si tú sigues la Biblia, esa es la parte complicada del cristianismo, que si tú sigues la Biblia se parece mucho a alguien educado de clase media. Ujú. O sea, porque incluso te dice Jesús, oye, cuando te vayas a comer, cuando vayas a una fiesta no te sientes en los primeros lugares, Ujú. ¿verdad? Mejor siéntate en otro lado, porque es mejor que te digan, oye, vente para acá, que te digan, sabes que no es tu lugar. ¿Eso qué Ujú. tiene que ver con ser espiritual o con...? Nada. Pero también revela algo del corazón, Sí. porque tiene que ver con aquellos que quieren estar en los primeros lugares, ¿verdad? ¿Quién quiere estar ahí? Exactamente. Claro. Pero sí revela algo del corazón. Sí. Pero si tú haces la Biblia, se ve como una persona educada. Ujú. O sea, cuando vayas a comer, dice la Biblia, cuando vayas a comer con alguien importante, no comas. O sea, ponle freno a tu Ujú. comida. Sí, saber. ¿No? Claro, Y ahora, claro. cuando tú ya empiezas a conocer gente importante, obviamente y estás ahí como si no hubieras comido, estás rompiendo el ayuno ahí, pues no, ¿verdad? O sea, das una mala imagen. Sí. Ahorita va otro. Por Oye. ejemplo, dice que no hay muchos, ¿no? Dice que el hombre que es hábil con sus trabajos en sus manos nunca será un don nadie, siempre estará enfrente de reyes, ¿no? Ujú. Si haces eso, eso te va a pasar. Ujú. Seas cristiano o no seas cristiano. Pero eso viene en la Biblia. Sí, es natural, obviamente, claro. Oye, en parte, ahorita una de las cosas que yo veo es de gente que quiere de alguna manera salir de depresión o ansiedad o todo ese tipo de cosas. Y obviamente Dios tiene la puerta abierta para poder curar todo eso. Y cómo una persona que está en una situación así podría empezar una jornada con Dios. Bueno, yo creo que primero lo que tú dijiste, yo creo que tienes que... El que busca a Dios tiene que creer que le hay y que Él premia a los que lo buscan. Eso es un versículo de la Biblia. Ujú. El que busca a Dios, el que cree en Dios, tiene que
creer que existe y que Él recompensa, que Él premia a los que lo buscan. Entonces, creo que por ahí empieza. O sea, si tú quisieras, ¿verdad? Que Dios haga algo en tu vida, pues entonces, y conocer a Dios. Y el otro día, yo tengo varios amigos que hablan de cosas de motivación y todo, independientemente de Dios, ¿no? Entonces, yo puse un post donde hablaba ya ni me acuerdo muy bien, hablaba algo pues, de esto que estamos hablando, ¿sabes? Que si te sientes mal, pues ven a la iglesia, o ven, busca a Dios, y una de las cosas, me contestó, mandó un mensaje por internet, me dice, oye, pero ¿por qué siempre la iglesia está pidiendo eso? ¿Por qué la iglesia siempre dice eso? ¿Por qué? Y yo le dije, mira, pues es que es lo que Jesús dijo, o sea, que los sanos no necesitan de doctor, nada más los enfermos. Entonces, si tú reconoces, oye, ¿sabes qué? Sí necesito, o sea, necesito alimentar a mi familia, porque mucha gente también, al ver el mundo, lo que nos está pasando es que han llegado a la iglesia diciendo, oye, pues yo no me siento tan mal, pero mis hijos, o sea, no lo estoy llevando a ningún lado y el mundo ve cómo está, o sea, lo está comiendo las redes sociales, TikTok y todo, ni siquiera puedes controlar lo que ven y están alimentando. Tú crees que los estás creando, pero en realidad lo está creando TikTok, ¿verdad? Entonces, al ver todas esas cosas han llegado, como que, oye, ¿qué hay aquí? Recursos. Ah, mira, están los grupos jóvenes, están los chicos, las clases de los niños. Pero sí, o sea, de alguna manera involucrarse en actividades, obviamente, claro, de la iglesia, que le ayuden a esa persona. Yo creo que yo después de la pandemia también cambié muchas de mis ideas y mis filosofías, porque creo que, por ejemplo, el ir a la iglesia sí es algo que... O sea, yo te digo porque cuando fue la pandemia no nos pudimos juntar. Entonces nosotros grabamos las reuniones online, ¿verdad? Una enseñanza, grabamos música, pero nunca pudimos duplicar a través de un video lo que pasa cuando nos juntamos. O sea, eso para mí fue como... Porque tú puedes verlo en tu casa mientras estás comiendo quesadillas, ¿no? Pero no es lo mismo estar ahí en el lugar. Es que energéticamente es muy diferente. Exactamente, pasa algo. O sea, la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo y algo sucede cuando estás ahí en grupo. Ahora, también cuando ya... Obviamente que después en medio de la pandemia, ¿no? Dices tú, bueno, la palabra iglesia quiere decir eclesia. Y eclesia no era el edificio. Eclesia quiere decir asamblea o quiere decir una reunión. Entonces, cuando Jesús instituye la iglesia, a Él se le ocurrió que nos juntáramos. Es algo que no te puedo explicar, pero si no te juntas también... o sea, hay dos cuestiones. Tú puedes ser cristiano. La pregunta es aquí, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque ser cristiano, el buscar a Dios es algo personal. O sea, tú puedes orar, leer la Biblia, buscarlo, leerte todos los Instagrams con piolines que te llegan diciendo Dios te bendiga, ¿verdad? Y todos los versículos, porque es algo personal. Pero si eres cristiano, si estás buscando a Dios, a final de cuentas tienes que terminar siendo la iglesia o en una iglesia. Porque por eso te digo que sí y no. Sí puedes, pero si realmente lo estás siguiendo, terminas siendo parte de un grupo más grande. Entonces, obviamente digo, yo por eso digo que yo cambié un poco mi filosofía, porque yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Ve a la iglesia. O sea, hazlo como parte de tu relación con Dios. Hazlo como parte de tu ofrenda a Dios. Porque una de las cosas que también veo, por lo menos acá en Estados Unidos, como a toda la gente le pagan por hora, el ir a la iglesia, la gente está pensando cuánto voy a perder por ir a la iglesia. Sí, tu o sea, tiempo porque está por hora, me pagan por hora, contado. voy y pues voy a dejar de ganar. Entonces, pero no saben que van a ganar algo que el trabajo no los puede pagar. Sí, van a ganar algo que... Exacto. Entonces, yo sí cambié mi filosofía y digo, ¿sabes qué? Vengan, sean parte, ¿verdad? Involúcrense. Somos un grupo de personas imperfectas buscando y adorando a Dios perfecto. No va, o sea, y no toda la gente que llega aquí tiene su vida enderezada. Hay gente que está batallando, pero por eso están aquí. Es como dices, es el hospital, es el Exactamente. lugar. No, pues qué padre, que definitivamente creo que muchísima gente ocupamos de esta información y acercarnos más a Dios. Antes de terminar, vamos a entrar un poquito en ¿cuál es el plan para Edgar? ¿Qué sigue para Edgar? Bueno, te digo, tenemos la iglesia. La verdad es que el ser pastor es un reto porque, pues, es ayudar a la gente. Sí, es un liderazgo muy fuerte. Sí, ¿no? Y el otro día estaba platicando con la gente de la iglesia. Le digo, es que, o sea, uno cree que nada más es leer la Biblia y todo, y ya, ¿no? Pero tienes que ser sociólogo, tienes que saber aconsejar a la gente, tienes que saber organizar, tienes que ser líder. Entonces, es un trabajo muy complicado. Sí. Pero en el sentido de propósito,
decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Sí, sí estamos, definitivamente. Digo, si tú me hubieras preguntado, pues Las Vegas no estaba en mi lista de ciudades donde yo quería vivir. Yo quería vivir en San Diego, yo quería vivir en otros lados, ¿verdad? No en Las Vegas. No, en Las Vegas no, o sea, sí, venir y todo, pero vivir. Pero la verdad es que sabemos que estamos también aquí con un propósito, entonces... ahorita Central, la iglesia es... La iglesia, y bueno, lo de la música estamos retomando. Ahorita estamos tratando de... Estamos lanzando un nuevo disco. Digo, busquen mis canciones ahí en sí, vamos a poner los links y todo. ¿Estás creando todo un disco o canción por canción? No, estamos... bueno, ya grabamos el disco. Lo que pasa es que el release, el lanzamiento es canción por canción. Entonces, ahorita estamos, yo creo, unas semanas de lanzar la segunda canción. Pero ya tenemos todo el disco grabado, casi todo. Y pues bueno, ahí pedaleándole con la música. Y otros proyectos, ¿no? Estoy empezando... Te enseñé ahorita en un podcast de liderazgo, sí, porque va a estar bueno eso. Estos años, pues he estudiado mucho de liderazgo por lo mismo, porque tienes que saber cómo organizar la gente. La iglesia, la gente le echa mucho a la iglesia, ¿no? Pero en realidad yo veo, pudiéramos ayudar a más personas si tuviéramos más recursos. O sea, ahorita, por ejemplo, no sé si sepan, pero Central, donde estamos, es el lugar más grande que reparte comida en todo Nevada. O sea, sí, ayuda muchísima gente. La gente de los lunes y los miércoles llega gente en los carros y les ponen las despensas. Pero igual, o sea, cuando fue el COVID pasó lo mismo. Tratamos de ayudar todos los diciembres. Hacemos una campaña para levantar. Hay mucha necesidad aquí. La gente no piensa, pero en Las Vegas hay mucha necesidad económica porque los salarios... Pues, mínimos. O sea, lo que gana aquí son los casinos. Entonces hay historias de gente que vive en una casa pero no puede pagar la renta, o no puede pagar el carro, lo va a perder. Sí, fíjate, y la iglesia obviamente ayuda, o sea, claro. Físicamente. Sí, es parte de lo que hacemos, ¿no? De ayudar pero no nomás eso, o sea, lo que nos está pasando a nosotros es que, por ejemplo, hay un grupo de pastores en Cuba que agarran lo que grabamos y luego lo retransmiten en televisiones. Oh, wow. Entonces, o en proyectores, ¿no? Entonces nos han hablado, oye, entonces... Ahorita se calcula, o ellos nos mandan los números todas las semanas, diciendo, oye, mira, esta semana se juntaron 1,600 personas en casa, ¿sabes? Entonces, eso no fue algo que planeamos, sino que fue algo que se ha ido dando y que ha ido creciendo, o sea, exponencialmente. Entonces, ahorita tenemos, ¿cómo nos ayudan? Entonces, tenemos la carga de ayudar. No está en una sola ciudad, son como 8 ciudades. Y cada ciudad tiene unos 200, otros tiene 100 y no es una sola casa. O sea, está diversificado por varios lados. Y gente que, pues, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo aprendemos más? Y yo, pues, espérame. ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, a veces cuando la gente, no juzgues sin saber. No juzgues, simplemente no juzgues. Claro. O sea, fíjate todas las cosas buenas que aporta la iglesia y lo que ayuda a muchísima gente. Ahora, que sí es verdad que hay pastores que abusan y que les usan, pues es verdad, pero es lo mismo que te decía hace rato, es como... No todos, ¿verdad? Y, es como o sea, si alguien, como el ejemplo de Beethoven que te dije, ¿no? O sea, sí. No todos somos así, ¿verdad? Entonces... Buenísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? Para la gente que quiera seguirte. En las redes sociales como Edgar Lira o Edgar Lira Oficial. O sea, casi nada más le pones Edgar Lira y ahí va a aparecer en donde quieran. Spotify también. Spotify, en Spotify, YouTube, en TikTok, en Instagram, Facebook y Twitter. Y, pues, sí, y la gente de Las Vegas que quiera llegar a La gente, Central. pues, llegan a Central. Nos juntamos en español todos los domingos en el edificio, en el auditorio principal de Central, que está en Henderson, la dirección 1001, New Beginnings Drive en Henderson. Y bueno, ahí estamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Dura una hora. Tardamos un poco más porque la gente llega tarde. O sea, el hispano llega... Mira, el hispano es bien trabajador. El hispano nunca llega tarde al trabajo, llega antes. Pero a la iglesia llega tarde. No, a la iglesia y a las fiestas siempre llega tarde. Entonces, siempre empezamos y estamos ahí esperando a que la gente llegue y sí llegan. Entonces, pero lleguen el domingo a las 5, ahí nos vemos, ¿verdad? Y... O sea, antes de terminar, hacer un paréntesis antes. Fíjate, ahorita que dijiste de que los hispanos llegamos tarde. ¿Qué piensas de que las iglesias deben... o al menos crear como un liderazgo, algo donde enseñen a la gente a ser puntual? Cosas básicas. A comer bien, a cuidar la parte... Es que digo, yo estoy dentro de ese... Sí, me entiendes, ese rubro, pero es un trabajo... porque es cambiar toda una cultura. Mira, hay gente... Yo tengo un político... Entramos otra vez, dale. Tengo un político que llega y se siente ahí, ¿no? Y es muy buena gente. Trabaja en el gobierno. Entonces,
es mi amigo. Y entonces un día se me acerca y me dice, oye, quiero felicitar. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tienes la iglesia correcta en la ciudad equivocada. Le digo, caray, a ver, ¿cómo? Dice, sí, dice, me dijo así, literal. Dijo, es que si tuvieras piso de tierra, te hubieras lleno esto. Y hablando de lo mismo, ¿no? Porque desde una cuestión socioeconómica, desde una cuestión, o sea, ¿cómo le haces? Yo hablo con mi gente, le digo, oye, ¿cómo les hago para ayudarlos a que prosperen estando? Se me hace un pecado no prosperar estando en Estados Unidos. O sea, con papeles o sin papeles. Totalmente. Eso es independiente. Porque yo conozco gente que no tiene papeles, pero no se les prende, no despiertan a, oye, no importa, ¿sabes qué? Hay muchas maneras y hay gente que estás aquí en la tierra de las oportunidades. ¿Por qué quieres ir a vivir igual que como vivías allá, verdad? Aquí ya cambiaste, estás acá, pero... Qué chido que la iglesia de alguna manera aportara a todas esas áreas. Bueno, muy padre. Pues nosotros, es que tú dices, bueno, digo, si yo puedo influenciar a un grupo, ¿verdad? Qué bueno, o sea, eso sería como que lo ideal, y que el grupo creciera, ¿verdad? Pero también hay muchas cosas en contra, o sea, demasiado. Sí, o sea, sí, es tú aprendes, digo, ahora que vienen las elecciones, te voy a predecir lo que va a pasar. Va a empezar en los medios de comunicación, Univisión, Telemundo, va a empezar a dar vueltas la noticia de que nos van a querer correr de Estados Unidos. No, ya viene la deportación, no van a arreglar papeles. Porque eso sucede cada 4 años. O sea, no es algo que ¿cómo se llama? Que es nuevo, ¿no? Exacto. Yeah. Pero entonces eso le afecta a la gente. Entonces la gente, el hispano, camina con la idea de que los güeros no nos quieren. No, para empezar. Entonces, y aparte creas una barrera rápido ahí. Exacto. Entonces te separas, entonces me voy a vivir o sea, eso no es para nosotros. Las oportunidades no son para nosotros. Cuando tú ves las estadísticas, digo, yo porque yo me siento y yo estudio a ver dónde estamos, ¿no? El hispano gana una tercera parte de lo que gana un americano. Pero eso no quiere decir que sean más inteligentes ni que trabajen más duro, no. Simplemente que nosotros estamos del lado de los que no hablamos inglés. Estamos del lado de lo que te digo. No tenemos la idea. O sea, simplemente el tener la idea. Pero ahí es donde viene la parte de enseñar preparación. Oye, no sabes inglés. Simplemente no sabes inglés. Hay que prepararte. Bueno, pero empieza primero con la idea de dónde vas. O sea, o el por qué. O sea, porque si no piensas, o sea, alguien que habla inglés gana muchísimo más dinero que el que no habla inglés. ¿Verdad? Yo el otro día tenemos un grupo que les enseño los miércoles, más pequeño, ¿verdad? Tenemos grupos. Y este miércoles pasado yo les decía, oye, o sea, tienen que abrir los ojos a que los negocios mejor pagados aquí en cualquier lado son los negocios que te pagan o los trabajos que te pagan para pensar y para tomar decisiones. No son los negocios que vas a hacer labor física. Pero si no tienes la capacidad de pensar y tomar decisiones, o si no ni siquiera te has sentado a pensar cómo puedo pensar, entonces ahí ya estás. Ya estamos ahí. Sí, entonces tú dices, ok, vamos a decirle a la gente que aprende inglés, pero la gente dice, ¿para qué? Pues si puedo ir a comprar aquí a la tienda. Obviamente que entiendan su por qué. Bueno, pero tiene que nacer de ellos. Porque, claro. Digo, yo te lo digo porque... Tú no se lo puedes poner, claro. Todos los domingos hablamos de un cambio de paradigma, un cambio de opinión. O sea, creo que el primer paso para que Dios te cambie es cuando tú dejas que Dios te cambie tu opinión. Entonces, todos los domingos hablamos de algo, ¿no? En la iglesia, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Dios, de la familia, de las finanzas, de las relaciones, de tu fe. Y yo me doy cuenta, pues, que hay gente que lo toma y lo hace, y hay gente que lo toma y dice, pues, qué chido, regreso el domingo que viene y no pasa nada. Creo que va más allá simplemente de enseñarles. Tiene que ver el deseo de la gente de cambiar. Buenísimo, buenísimo. Edgar, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Un gustazo. Definitivamente muy buena información. Chido. Sale.